podríamos recordar tal vez alguna pregunta curiosa o consulta curiosa. Les podría comentar, hace algunos meses, atendiendo el chat que está disponible en la página del sistema de bibliotecas, entre las consultas que me ingresaron esa mañana estaba la de un estudiante. Primeramente él pone el tema lo pone con términos en inglés y es algo relacionado con lingüística, ¿verdad? El uso del inglés y el español, y me pone que está haciendo una investigación sobre algo que se llama como cambio de códigos. Pero la terminología, por supuesto, la utilizó en inglés y el tema enfatizado en la provincia de Limón. Y más abajo, tal vez lo más curioso, era el tema, ante el tema había que tener esa apertura que les venía contando y buscar rápidamente a ver, o hacer la entrevista al usuario para ver exactamente qué era lo que requería. Pero lo que más me llamó la atención fue cuando me indica que es un estudiante alemán, me pone el nombre de la universidad en Alemania y que está requiriendo con urgencia información al respecto para poder validar un trabajo de investigación que quiere desarrollar, ¿verdad? Entonces, esa es una de las preguntas tal vez más podríamos decir curiosas que me ha pasado. Por supuesto que ya se desarrolla todo el proceso de la entrevista, incluso en ese caso, para poderle ayudar de la mejor manera y más amplio y buscarle más información, sobre todo por la distancia que había, ¿verdad? Y la confianza que depositó en nuestro sistema de bibliotecas y en el chat en ese momento, ¿verdad? Él buscó dentro de nuestra página web y encontró el chat y se conectó y nos pidió información. Entonces hice una búsqueda mucho más amplia y le mandé información al correo electrónico. Dentro de las preguntas más complejas, dentro de mi experiencia a lo largo de todos estos años, es la parte, digamos, de las consultas. Recuerdo en la presencialidad, cuando atendíamos estudiantes ahí en la salita de bases de datos de la Biblioteca Tinoco, llegaban muchos estudiantes del área de ingeniería química, a utilizar una base de datos, el Science Finder, en donde buscaban mucho lo que eran las estructuras químicas, lo que era los compuestos y toda esta parte relacionada con la química, que sí viene siendo bastante complejo, ¿verdad? Y hay que estudiar bastante la base de datos como tal, la funcionalidad para poderlos guiar de la mejor forma. Y finalmente, pues quisiera compartir con ustedes dos recomendaciones desde mi punto de vista muy particular. En cuanto a la atención del referencista en los servicios de referencia de las bibliotecas, indistintamente si es una biblioteca universitaria, especializada, ¿verdad? Siempre la función del referencista debería de estar acompañado tal vez por una empatía con el usuario. Eh, Vamos a recibir usuarios diferentes uno del otro, con caracteres totalmente diferentes. Puede ser que de pronto nos topemos con un usuario accesible, otros que no lo son tanto, otros que son muy exigentes, otros que no tienen tiempo, otros que sí pueden tener un poco más de paciencia o tiempo a la hora de que ejecutemos las búsquedas. Entonces tenemos que tener esa característica, pienso que es muy importante para darle el mejor servicio, ¿verdad? A entender un poco al usuario y tratar de dar la mejor respuesta. Y por supuesto, también me parece a mí que es muy importante que al llegar a un área de referencia tratemos de estudiar mucho y de conocer en profundidad los diferentes recursos de información o servicios que se ofrecen para que tengamos un conocimiento profundo y general y poder dar las mejores respuestas a los usuarios. Un abrazo, un caluroso saludo para estudiantes, para ustedes, estudiantes de referencia. Espero que sigan adelante, que se enamoren como todos nosotros de esta lindísima profesión en la que, si queremos cada uno de nosotros, siempre vamos a tener que trabajar, estudiar y ser grandes profesionales. Con relación a casos curiosos que me ha tocado atender,
Recientemente hice una búsqueda bibliográfica para una docente del área de enfermería y el tema que ella nos pedía buscar era sobre intervención de enfermería en espiritual, así se llamaba, intervención espiritual de enfermería. Y yo dije, bueno, esto es un tema del área de salud, un tema de enfermería, me parecía como extraño. Cuando hice la búsqueda, ¿verdad? Empecé a validar los términos en todo mi proceso de estrategia de búsqueda, encontré que es un tema común y recurrente, más bien en la investigación en enfermería, ¿verdad? Cómo la persona enfermera, ¿verdad? Trabaja la parte espiritual principalmente en el proceso de personas que están en etapas finales de la vida, ¿verdad? Entonces me pareció interesante que al principio yo juzgara, ¿verdad? Que no era un tema como tan científico o tan investigable y pues resultó ser un tema pues recurrente e importante en el área de enfermería. Eh, con respecto a los temas difíciles, me ha tocado algún caso difícil, en salud pasa que hay temas de temas, pero generalmente se vuelve más complejo cuando te hablan de alguna enfermedad, de algún parásito, por ejemplo, en microbiología, que te hablan de algún tipo de virus, de parásito, de mutaciones, que tenés que hacer la búsqueda y los términos son muy técnicos y muy específicos. Y también otro componente que le añade es que en salud tenemos que hacer las búsquedas siempre en inglés, ¿verdad? Partimos de buscar en inglés, muy poco en español. Entonces, eso a veces hace que tengamos que ahondar un poquito más con la persona usuaria sobre lo que quiere y qué tan específico lo quiere y también utilizar herramientas auxiliares para poder ver lo que se está generando, ¿verdad? La información que estoy recolectando. Porque al leerlo así, leer títulos y resúmenes, no logramos comprender, ¿verdad? Si es información valiosa para el usuario o no. Entonces, hay que, digamos, construir un pequeño marco de referencia primero para luego ir a hacer la búsqueda y saber si eso tiene relación con lo que nos están pidiendo o no. Y yo puedo recomendar a partir de mi experiencia que cuando estamos dando el servicio de referencia, en el proceso de recopilar esta información para generar nuestras búsquedas, para atender al usuario, es muy, muy importante la empatía. Es muy importante mostrar interés por lo que la persona nos está pidiendo que busquemos, porque primero es nuestro trabajo, el trabajo del referencista es eso, ¿verdad? Ayudarle a resolver a la persona su necesidad de información, pero aparte de que sea nuestro trabajo, debe ser algo que con gusto vayamos a hacer, ¿verdad? No podemos tenerle pereza a una búsqueda, no podemos tener indisposición para resolver una consulta. Entonces yo creo que la empatía es un punto muy importante. Siempre parece como trillado, pero mostrar una sonrisa, darle a la persona a entender que lo que me está planteando me interesa y que voy a dar mi mayor esfuerzo para obtener información que le sirva. Es muy gratificante, por ejemplo, cuando hacemos una búsqueda, cuando ponemos mucho esfuerzo en ella, enviamos la información al usuario y aparte de que nos devuelve su agradecimiento, ¿verdad? Se toma su tiempo para devolver un agradecimiento, sabemos que esa información fue útil para la construcción de una investigación y vemos después resultados con el aporte que dimos, ¿verdad? Me ha pasado como una experiencia agradable que les puedo contar que parte del trabajo en referencia en la Biblioteca de Salud ha sido eh, buscar la producción científica de las personas nominadas a investigador del año. Y en dos ocasiones, la persona a la que a mí me tocó buscarle la información y recopilar su producción científica ha sido la galardonada con este premio. Entonces, saber que mi trabajo aportó, sumó en el proceso del galardón de esta persona, pues le da a uno cierta satisfacción también. Espero que con esta aporte que puedo hacerles a ustedes puedan tener un marco de referencia, de conocimiento sobre el servicio que damos. Es un servicio vital, es un servicio muy importante y que le sume al conocimiento que ustedes están construyendo, ¿verdad? Un saludo a los estudiantes del curso de referencia 2, a los docentes que lo están impartiendo y les digo que aprovechen el conocimiento que están construyendo en este momento. Les va a servir mucho para el futuro. Puntual, pero fue compleja. Me pasó con el decano de la Facultad de Derecho que me pidió una información, pero en alemán. Entonces era muy complicado
porque había que buscar unas fuentes específicas en alemán, entonces yo buscaba en español, traducía con el Google Traductor, y trataba de conformar una estrategia de búsqueda para saber si era la correcta para poderla replicar en las bases que, bueno, específicamente en una base que tiene algunos recursos en alemán y poderle dar respuesta en ese momento al decano, porque bueno, él estudió en Alemania y entonces tenía esa necesidad de esa información. Pero esa fue como una consulta un poco compleja para mí por la barrera del idioma. Lo que uno tiene que aplicar mucho en la unidad, pues se debe conocer, digamos, de los recursos, saber uno que tiene en las colecciones y que tiene en los acervos para poder responder a las consultas de los usuarios. Pero yo creo que la competencia o que la cualidad que uno más debe desarrollar es esa capacidad de observar, esa capacidad de escuchar a la persona, tomarse el tiempo a veces en las unidades de información y sobre todo si son entidades tal vez públicas como digamos nuestras bibliotecas universitarias, que llegan tantos estudiantes y que todos a la vez que te piden que mire que necesito tal cosa y que necesito tal otra, pues tener calma de sentarse con cada uno, no despreciar el hecho o el acto de sentarse o de hablar con una persona, de preguntarle específicamente qué es lo que requiere, de escucharle y observar, no es lo mismo cuando un estudiante de primer año te llega a hacer una consulta a tener un perfil de un investigador, ¿verdad? Las consultas van a ser diferentes, entonces tener claro que cuando se te acercan a la unidad de referencia, bueno, entonces decir, bueno, este es un usuario de primer año, sus preguntas son muy puntuales, y un usuario de doctorado o un investigador, pues es muy probable que la consulta se refiera o se tenga que desarrollar no en ese mismo momento, sino que se tenga que ofrecerle el servicio de bibliografías, otro servicio que, como lo mencioné, no se da en el acto, sino que se va a implicar un poco más de tiempo, ¿verdad? Entonces, básicamente esos son los consejos que yo podría darles a la luz de la experiencia que he tenido en estos años desde la unidad de referencia de la Biblioteca de Derecho. Muchas gracias.